¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, nuestro primer programa con panel de 2019, viernes 4 hoy día. ¡Qué calor! Mucho calor. Oye, vamos a darle la bienvenida a una nueva integrante de nuestra cofradía de panelistas de Política en Vivo. Tenemos con nosotros el gusto de recibir a Marcela va a llegar más tarde, a Pilar Asbun, que es abogada y coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias, Felipe. Al contrario, un gusto tenerte por acá. Y a don Marcos Barraza, exministro de Desarrollo Social del gobierno de Michelle Bachelet, militante del Partido Comunista. ¿Tú eres militante de la UDI también o no? No soy militante. Ya, porque el Libertad de Desarrollo está vinculado, por cierto, sí, como think tank a la UDI. ¿Eso está bien en el fondo no militar o está mal a esta altura de la vida? ¿Qué es lo que pensarán? Yo milité muchísimos años. ¿Y hacía alguna diferencia no militar en la UDI y estar en Libertad de Desarrollo? Preguntémosle a Pilar. Yo creo que sí. Yo también me da la Yo creo que sí. ¿Y ¿Te da más libertad? Exactamente, porque Libertad y Desarrollo finalmente es un centro de estudio de políticas públicas que tendemos en el fondo como a influir en el debate, pero no estamos vinculados a ningún partido político en el sentido que no recibimos ninguna dieta parlamentaria ni nada, y eso nos da independencia, que a mi juicio igual es muy importante a la hora de opinar. Me parece. Oye, en algún minuto se incorporará Marcela Sandoval, dice que se está derritiendo en alguna calle de Santiago, ojalá que llegue completa en un ratito más. Les quería proponer que nos saliéramos un ratito de la cosa más contingente, aprovechando los inicios, los fines de año, y darle una mirada a cómo termina y cómo inicia este periodo, particularmente respecto de las proyecciones que se ven para este 2019. Qué bárbaro, que vamos a avanzar los años. Para este 2019 y cuáles son los ejes que ustedes creen que van a movilizar la política durante estos próximos meses, por lo menos. ¿Te parece, Pilar? Sí. Pártate, pues. Primero, efectivamente, ya se han dado anuncios a reformas importantes que se van a impulsar este año. Al mismo tiempo, ya hay dos reformas emblemáticas, a mi juicio, que ya están en tramitación en el Congreso, en los cuales se supone el gobierno va a enfocarse el próximo año, que son la reforma tributaria y la modernización tributaria y la reforma al sistema previsional. Y al mismo tiempo se anuncian que se aproximen y se presenten pronto una reforma al sistema de salud y al mismo tiempo una modernización laboral. Eso, a mi juicio, son como grandes reformas que se van a marcar un poco la agenda legislativa del próximo año. Y al mismo tiempo, además de estas cuatro, yo creo que va a cobrar mucha relevancia es la modernización a los carabineros. De hecho, ya el gobierno también ha hecho ciertos anuncios de que quiere, que en el fondo quiere considerarla una reforma prioritaria para el próximo año. Ya hay un proyecto ingresado que es aquel que pretende fortalecer la probidad y transparencia de las fuerzas de orden y de seguridad, pero también hay otros proyectos que supuestamente se van a ingresar en el mediano plazo que también tienden a fortalecer, modernizar, a lograr que en el fondo a mejorar un poco esta institucionalidad que ha venido más bien siendo como valorada negativamente en este último tiempo. Entonces la idea es concentrarse más bien en esa reforma. Y también otra reforma que yo creo que podría llegar a marcar la agenda del próximo año, que ha sido quizás menos pública, es la modernización del Estado. De hecho, ayer fue el lanzamiento de unos grupos, de los informes de unos grupos de trabajo, en los cuales, Libertad y Desarrollo fuimos parte, porque se convocaron a 4 centros de estudio transversales, el CEP, Chile 21, Espacio Público y Libertad y Desarrollo, quienes trabajaron en unas mesas de trabajo para efectivamente esta propuesta de modernización del Estado, que tiene que ver con temas de gestión de personas, empleo en el sector público y al mismo tiempo también fomentar una mayor transparencia, poner en el fondo el hincapié en dar una mayor transparencia, un mayor acceso a la información por parte de la ciudadanía. Ahora, esas son cosas que el gobierno quiere que pasen. ¿Tú crees, Marco, que van a pasar esas cosas o la agenda se va a ir por otro lado? Yo creo que en general yo voy a poner la reflexión en otro espacio. Creo que el 2018 concluye con
altísimo nivel de movilización en el espacio más bien social, pero con alta fragmentación y con tendencia a cierta unidad. Las movilizaciones de los portuarios reflejan la conflictiva que tiene el país en términos de ausencia de empleo con seguridad social, de buenos salarios. Si uno mira otros espacios de movilización, la situación de la Araucanía da cuenta de un conflicto que, lejos de disminuir o atenuarse, se incrementa desde el punto de vista de la exigencia política y no solo desde reivindicaciones particulares. Creo que el gobierno va a persistir e insistir en su agenda de debilitamiento de los derechos sociales alcanzados durante el gobierno de la nueva mayoría y en acumulados históricos. El intento por debilitar la reforma tributaria, en el sentido de debilitar este pacto fiscal que asegura ingresos permanentes para políticas sociales permanentes. El intento por profundizar el sistema de pensiones a través del lucro en la AFP y los anuncios en relación a presentar una reforma o contrarreforma laboral que debilite los logros en materia de negociación colectiva. En mi opinión son reflejo de una conflictiva que se va a incrementar y que tiende a homogeneizarse desde el punto de vista de la demanda social. Hay algunos datos ilustrativos. El empleo ha aumentado, no ha disminuido, y el gobierno ha tenido que, entre otras cosas, cuestionar los indicadores del INE. Eso es bien peculiar, porque se intenta cuestionar la medición que hace el INE para argumentar que el crecimiento del empleo es en el sector privado y en circunstancias que todos los datos indican que es en el sector público. Cierto es que no es un problema que se restrinja exclusivamente a este gobierno. El problema de no generar de una economía más bien restrictiva desde el punto de vista de la generación de empleo es, digamos, consustancial al modelo que existe en términos de servicios y rentas. Pero da cuenta de una tensión y un conflicto que se genera y que tiene expresión más compleja en regiones. Las empresas que durante el 2018 se cerraron fueron en regiones, Linares, Talca, Antofagasta, o sea, Valparaíso, dando cuenta de una problemática en donde el gobierno tiene poco espacio o margen de acción. Los dos elementos centrales fueron, creo yo, los fundamentos de la campaña del presidente Piñera. Más empleos y mejores salarios. No hay más empleos y tampoco hay mejores salarios, y el costo de la vida ha aumentado. Entonces, en ese prisma, el conflicto es muy evidente. Agrego otro elemento. Este año sale el primer cohorte de estudiantes de educación superior de universidades del Estado o adscritas a la gratuidad, que se les concluye el periodo de gratuidad. Es decir, las universidades ahora tienen que endeudarse. Ese es un elemento de tensión muy fuerte en el espacio universitario, que ha sido soslayado en el debate público. Entonces, yo visualizo un 2018 que en términos de, si se quiere, valoración y legitimidad ciudadana, el gobierno viene a la baja. Pienso que hay un 2019 que es muy complicado porque no hay muestras o indicadores que aseguren, o sea, incluso las expectativas de crecimiento económico no se cumplieron. Y eso tiene un impacto determinante. Las encuestas están reflejando. Lo están reflejando. Entonces, yo creo que el gobierno tiene una agenda que claramente es una agenda legislativa que debilita reformas importantes, intenta desmantelarlas, va a perseverar en esa línea, pero con el agravante de que tiene una derecha mucho más conflictuada. Uno no puede, dentro de este análisis político, desvincular y no tener presente el problema de que hay una derecha de corte fascista, pinochetista, que está pujando con mucha fuerza y que tiene, en términos económicos, una expresión neoliberal muy acentuada. Un dato. Kass fue a visitar a Bolsonaro. Bolsonaro acaba de anunciar la intención de eliminar las leyes laborales en esos términos. Entonces, la derecha chilena va a estar aún más conflictuada por esta hegemonía pinochetista que se le instala con más fuerza. ¿Tú ves que eso va así, Pilar? Que la derecha tiene un conflicto profundo en términos de identidad derecha, que por otro lado la fragmentadísima oposición
también como que busca algún tipo de identidad. Hay una situación política muy compleja hoy día en términos de lo que eran los dos bloques con los que vivimos binominalizados durante tantos años. Sí. Mira, yo no creo que la situación sea extremadamente complicada. Sí veo una diversidad, obviamente, dentro de la misma derecha, que hay distintas posiciones, unos más tendientes al centro, otras posiciones quizás más extremas. Pero yo creo que, esa diversidad también no la veo como algo negativo necesariamente, pero sí creo que es importante, y para la derecha va a ser un desafío, el hecho de que exista un tono de cierta como unidad dentro de la misma derecha, ¿cierto? O sea, en el fondo no se saca nada con extremar posiciones, si es que finalmente, o las últimas tendencias también se han reflejado, los últimos, en el fondo, candidatos que han sido electos como presidentes, siempre han estado más concentrados en el centro. Entonces yo creo que a veces, bueno, incluso a raíz de estas últimas encuestas que también arrojan que en el fondo que hay preferencias por un candidato como José Antonio Caz o como la Beatriz Sánchez, yo creo que finalmente no dicen mucho, no dan cuenta de un tremendo apoyo ni nada, pero yo creo que va a ser importante el tono que tenga en el fondo la misma derecha para tratar de buscar posiciones, de buscar acercamientos, de no verse en el fondo como rivales. Eso. Y tú, Pilar, tú estás en la tesis de los límites. En Chile Vamos, de que hay ciertos límites que dicen que no se pueden traspasar, como lo planteó Hernán Larraín, por ejemplo, o que todo cabe en una diversidad que es plausible. Yo creo que, a ver, pensando también en la libertad de cada uno de poder opinar, etcétera. Tú puedes decidir. Yo creo que, claro, para que exista una coalición, efectivamente uno va a buscar ciertos como mínimos comunes, por decirlo de alguna forma. O sea, obviamente quienes vayan, o en el caso de Chile Vamos, los partidos tienen que compartir ciertos mínimos comunes. Pero no veo necesariamente que esos mínimos comunes hoy día no estén. O sea, obviamente hoy día vemos que el partido de José Antonio Caz no está en Chile Vamos, pero no descarto que a lo mejor en algún futuro puedan conversar o no conversen. Y si no conversan es porque efectivamente no se van a llegar a esos mínimos comunes. Van a haber una posición más extrema y una posición más inclinada al centro. Marco. Sí, mira, yo creo que es un dato de realidad que siempre en la derecha chilena han existido, si se quiere, matices o expresiones diferenciadas de cómo entender la política y el país. Y en el presente eso existe. O sea, claramente uno identifica una derecha que tiene un sector o que se identifica más con una propuesta neoliberal en el sentido de lo económico, pero a la vez reconociendo derechos en materia de derechos civiles. Uno aprecia una derecha más populista, también que evidentemente conecta con ciertos derechos sociales, pero mantiene lo esencial del modelo. Creo que el rasgo distintivo, y comparación respecto de otros periodos, es que el pinochetismo siempre fue, desde el 90 en adelante, una expresión más bien testimonial, que no ejercía hegemonía al interior de, digamos, la alianza amplia de la derecha. Y en el presente dejó de ser testimonial. Creo que tiene vasos comunicantes entre parlamentarios, que tiene vasos comunicantes en el propio gobierno, que tiene vasos comunicantes en movimientos sociales. Está el movimiento de Caz, que claramente expresa una visión neofascista de la sociedad, pero también lo expresa este movimiento militarista, Fuerza Nacional, creo que se llama. Que es un abogado. Que reivindica que es el abogado de los criminales de lesa humanidad, de Punta Peuco, y que reivindica el golpe, reivindica el protagonismo de las Fuerzas Armadas en términos de la refundación neoliberal, que defiende a victimarios en materia de derechos humanos. O sea, estamos hablando de una derecha que tiene vasos comunicantes en diferentes ámbitos y que hoy día tiene, por cierto, más peso específico y que tiene además reproductores culturales en términos de mensajes simbólicos. O sea, yo veía hace poco una entrevista a Alberto Plaza que tienen ideas premodernas y esas ideas premodernas se expresan incluso en los parlamentarios. Hay un fanatismo con posiciones evangélicas, digamos, altamente retrógradas. Entonces, yo creo que el gobierno tiene una carga muy pesada aquí para adelante. Es evidente que el presidente Piñera ha intentado instalar una
versión, si se quiere, remozada de la democracia de los acuerdos de los 90, generando alianzas con sectores de la oposición en términos de acuerdos más allá de lo puntual, pero eso probablemente se sostiene desde la percepción de cierta oposición en la medida que no hay una derecha que se identifique con el pinochetismo, con las violaciones de los derechos humanos, que entienda que los derechos sociales tienen dimensiones más allá de los derechos políticos, y creo que esa disyuntiva el gobierno la vive con mucha fuerza. O sea, el presidente un día dice que cree que las ideas de Kast son ideas del pasado, pero al otro día presentan un proyecto de ley para flexibilizar la prisión de los violadores de derechos humanos. Entonces, no es un escenario cómodo en el contexto de promesas incumplidas en el plano social, que yo creo que es el elemento, el rasgo más central del cuadro político actual. O sea, las encuestas no están favoreciendo al gobierno de manera sucesiva y diversa, es decir, encuesta tras encuesta, y además de diferente cuño, están demostrando que hay una sensación de frustración social que tiene su fundamento en elementos de la convivencia, como es el empleo, como es el salario, como es la seguridad ciudadana, que este gobierno no está dando cuenta. Caída que no capitaliza a nadie. Sí, comparto eso. Y que en otras expresiones en Europa y en nuestra Latinoamérica también han terminado favoreciendo a una ultraderecha populista, ultranacionalista, etcétera. Entonces, la pregunta que uno se hace ante esta evidente situación de que el gobierno en realidad no ha dado con las expectativas que tenía, de alguna manera uno dice, Piñera inicia el gobierno aludiendo a la figura de Elwin, un poco en esta cosa del acuerdo, de construir grandes, perdone la repetición, grandes acuerdos, etcétera, y termina el año en un abrazo fundido con Bolsonaro en Brasil, digamos, como ponerlo en dos cosas gráficas que son muy contradictorias. Y por otro lado, el mundo opositor, porque uno no puede hablar de un bloque opositor, ¿no es cierto? El mundo opositor vive sus propios dramas, digamos, los partidos, internamente, etcétera. La gran pregunta que surge es, ¿quién va a capitalizar todo eso? ¿Hacia dónde? Sigue en un país donde la mitad no ha votado durante mucho tiempo. ¿Para dónde creen ustedes que va a encaminarse esta circunstancia, donde el gobierno no recupera la agenda, no recupera el tono de lo que quería hacer, y no hay una oposición o un proyecto que tú digas, mira, por aquí es por donde se va a ir? Y por otro lado, este ultrismo, esta ultraderecha que crece en muchas partes. Tú hacías alusión a las bancadas evangélicas, etcétera. Fíjate que en Brasil se habla de la triple B como base de sustentación de Bolsonaro, que además es con B larga, triple B larga. Buey, que es la agricultura, los viejos agricultores hacendados, los coroneles, como le llaman. Los terratenientes. Los grandes terratenientes del interior. Bala, que es el mundo militar y el mundo. Y Biblia, que es el mundo evangélico, donde el partido evangélico tiene 100 parlamentarios en Brasil. Entonces, vamos caminando a algo parecido en Chile, se van a generar nuevas alternativas. ¿Qué no estaba? Porque esa visión es un poquito, perdón, desde mi punto de vista, es un poquitito, no sé si decir aterradora para algunos, pero preocupante al menos. Pilar, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que, o sea, volviendo un poco, quizás voy a ir un poco más para atrás de los inicios, pero el hecho de que hoy día, en el fondo, varios de los proyectos que se han ingresado al Congreso son fruto de acuerdos nacionales que son transversales. O sea, yo valoro eso, yo valoro en el fondo la intencionalidad, al menos el diálogo, el hecho de que en materia, por ejemplo, de infancia, en este acuerdo habían miembros de todos los sectores políticos, lo mismo en el fondo con otro tipo de los grandes acuerdos nacionales como el de seguridad, el de la Araucanía. Ahora supuestamente tienen que ser los resultados del de salud, etcétera. O sea, yo creo que es importante que haya como voluntad de diálogo y ojalá en el fondo lleguemos en materias tan importantes que son al final importantes para todos los chilenos, como ponernos de acuerdo, que haya cierto consenso entre los distintos sectores. Yo no veo, o sea, efectivamente en países de Latinoamérica han pasado, claro, o sea, salió electo Bolsonaro, también hemos visto que este fenómeno se ha estado repitiendo en otros países, pero yo creo que, o sea, en Chile... yo creo que Chile, por lo mismo quizás por lo que ha pasado históricamente, ahora está tendiendo más al centro. Por eso te digo, vuelvo a repetir un poco de que yo encuentro que quizá las encuestas que alojan estos como más
quizás posiciones más extremas, como que están a la cabeza, no me dicen mucho, porque finalmente igual lo que se muestra finalmente en la elección es que tienden a elegir, los ciudadanos tienden a elegir a personas que están más en el centro y que logran en el fondo como aglomerar o llegar a más ciudadanos. Entonces no lo veo como algo como tan preocupante y al mismo tiempo siento que es un poco apresurado, porque recién en el fondo estamos en el primer año del gobierno del presidente Piñera, faltan 3 años aún, quizás falta que aparezcan nuevos rostros, me imagino que van a aparecer rostros tanto del gobierno como también quizás de la oposición que se empiecen a destacar en el Parlamento. O sea, siento que igual es un poco precipitado hoy día decir que la próxima elección presidencial podría en el fondo salir elegido un candidato quizá no tan un cast de este centro. Hack, no sé, podría ser, pero en el fondo no lo veo. Pero fíjate como que en algo la tan mención asegurado. espontánea de la Criteria, que ha sido una de las encuestas que más sólidamente se ha instalado. Claro, Cast 12, Beatriz Sánchez 10, es mención espontánea, eso tiene un valor, que es lo que tiene en la cabeza hoy día. Sí. Y como fotografía yo no digo que sean los candidatos posibles, sino que como fotografía nomás de lo que le está pasando por la cabeza a las personas. Y de esos dos se van a los 4 puntos después, a una playa donde en el mundo de lo que fue la nueva mayoría, el único que aparece, aparte de Bachelet con 3 puntos, es Jadwe con 4 puntos, y pare de contar, digamos. Piñera aparece con 3, 4 puntos, y nada más. O sea, entre todos suman 52%, todos los que mencionan. Debe haber muchos otros con 1, con 2 que no aparecieron en la lista, pero habla de una dispersión, pero donde se ve una idea que da vuelta en la cabeza de las personas más fuerte es en Beatriz Sánchez, que va yendo un poquito a la baja, y este cast que sube, y el resto es gran dispersión nomás. Sí. Mira, Marco Barraza. Yo lo primero que quiero señalar es que, habidas cuenta de los acuerdos nacionales que se impulsaron por el gobierno del presidente Piñera desde el 11 de marzo, porque fue el origen del gobierno, viene con un acuerdo nacional, no pasaron de ser estratagemas comunicacionales. Si uno revisa el acuerdo de la Araucanía, en los hechos el gobierno hoy no tiene política pública para la Araucanía, no tiene mesa. Y no tiene mesa porque intentó combinar un plan de desarrollo regional orientado a el fortalecimiento de las grandes empresas y no del cooperativismo de las comunidades indígenas, y el problema en la Araucanía con el porcentaje más alto de pobreza y desigualdad de Chile expresa una dificultad que no tiene que ver con solo crecimiento económico, sino que con cómo se distribuyen las riquezas en la región y cuál es el tipo de desarrollo que se quiere. Es de la esencia el problema en la Araucanía que la concentración de la tierra por expropiación injusta a las comunidades mapuche y traspasadas ilegítimamente a terratenientes o en su defecto a forestales es un problema de fondo. Y digo que no tiene política pública porque intentó conjugar la militarización extrema de la Araucanía con este plan Impulsa, y en los hechos los que tenemos hoy día en la Araucanía es una creciente demanda de tierras. Los medios no lo difunden mucho. El día de ayer se tomaron la municipalidad de Coyipulli, hace una semana la de Ercilla. Hay del orden de 15 o 20 fondos que eran fondos de comunidades mapuches que fueron expropiadas durante la dictadura y que hoy día están reclamando su legítimo derecho a ser poseedores de la tierra, y que son fondos que están tomados. Entonces, el conflicto en la Araucanía muestra que el acuerdo nacional no pasó de ser estratagema comunicacional y humo. En materia de infancia, no hay ningún proyecto de ley que el gobierno haya impulsado con la velocidad que permita hoy día decir que las cosas han cambiado. Es más, si uno revisa las medidas que implementó el gobierno, son todas medidas de continuidad y que venían gestándose desde el gobierno de la nueva mayoría, para atenuar las listas de espera, para mejorar las coberturas sociales con atención preferencial, en materia de Sename, de salud, de vivienda para niños. O sea, todo es continuidad del gobierno de la nueva mayoría. Entonces, visto así, estos acuerdos nacionales, los hechos hoy día ha quedado en evidencia que no están mostrando avances sustantivos, porque parten del supuesto que hay que desmantelar políticas públicas que se fueron gestando no solo en el gobierno de la nueva mayoría, sino que con periodos más largos. Ahora, si ustedes me preguntan sobre la oposición, claramente no lo ha hecho bien. O sea, en esto no. Claro. O sea, esta idea de las oposiciones es un eufemismo para digamos, no enfrentar una discusión de fondo, que hay divisiones y posiciones muy encontradas.
Desde los comunistas a nosotros nos parece que para enfrentar esta derecha, y que no es un problema solo eleccionario, es un problema de definiciones estratégicas del país, se requiere una oposición coordinada y articulada lo más amplia posible, y en eso nosotros seguimos sosteniendo que la oposición requiere del concurso de todos los sectores que se ubican en la oposición. Esto implica desde los comunistas, el Frente Amplio, hasta la democracia cristiana. Pero claro, hay un sector de la oposición que cree que los cambios en este país como expectativa social se debilitaron. Y yo creo que no es así. Yo creo que los cambios tienen vigencia. La movilización en las universidades durante el 2018 así lo refleja, pensando en derechos desde el punto de vista de género. Y otras tantas movilizaciones. El punto es que no alcanza a tener correlato en una expresión política lo suficientemente sólida, y en eso yo coincido. Ahora, el cuadro, con lo complejo que es, exige definiciones que son más allá de mayorías y minorías para enfrentar al actual gobierno. En mi opinión, se requiere, a partir de la hegemonía que está ejerciendo un sector de esta derecha pinochetista en la coalición de gobierno, de definiciones más estratégicas para efectos de cómo pensar el desarrollo del país. Yo creo que lo asertivo que ha tenido el gobierno, digamos, el planteamiento de esta derecha pinochetista y fascista es ubicarse en los miedos más básicos de las personas, en el miedo a la seguridad ciudadana, por la delincuencia, en recoger esta expectativa de mejores empleos, más salario, y en eso hay un problema estructural del tipo de economía que tenemos. Entonces la discusión es más de fondo, y creo que en esto el Ejecutivo, el diseño que tenía, se le está desarmando. Vamos a hacer... Di nomás. ¿Van a hacer una pausa? Sí, pero no importa, si quieres... No, yo quería, o sea, a raíz del tema del en fondo lo que señaló Pilar Marcos, Asbun, por el tema de que los acuerdos nacionales están como, eran solo como por objetos comunicacionales, yo no creo que sea así. Efectivamente, el acuerdo sobre la Araucanía, el plan Impulso Araucanía, que en el fondo que está desarrollando el presidente Piñera, si uno lo revisa el detalle del plan Araucanía, no son medidas únicamente con el objeto de incentivar el crecimiento económico o el desarrollo de la zona. Obviamente que las hay, y qué bueno que las haya, porque en el fondo queremos también desarrollar más esa región, sino que también tiene otro tipo de reformas y consideraciones que apuntan a temas más de fondo y relacionados con el histórico conflicto. Obviamente, este plan quedó un poco, entre comillas, paralizado frente a los últimos hechos de violencia ocurridos en el fondo en la zona, pero también tenemos al ministro que está en la zona y que está intentando, en el fondo, de que este acuerdo no quede en nada, sino que ya todo lo que se había avanzado en las conversaciones, ojalá en el fondo retomarla y reconstituir las confianzas. Y también yo creo que, o sea, en el caso de del plan Araucanía, que ojalá en el fondo se implemente, y para lo cual también requerimos en el fondo como consenso entre todos los sectores políticos, no olvidan, ¿no?, de que el conflicto de la Araucanía es un conflicto que ninguna administración ha logrado resolver. O sea, en el fondo, obviamente eso dice que es un conflicto que es muy complejo y que tenemos que sentarnos todos sobre la mesa y ver en el fondo cómo se resuelve, escuchar en el fondo al pueblo mapuche, también escuchar a aquellos que han sido víctimas de violencia, porque obviamente después de lo ocurrido con el caso Catrillanca, se generó una escalada de violencia que es manifiesta, y que al mismo tiempo los carabineros ahora ya no se atreven en el fondo a reprimir esa violencia por en el fondo por los motivos que sabemos. Entonces yo creo que es un conflicto complejo, ojalá que el plan de Araucanía se desarrolle, y para eso en el fondo se requiere consenso de todo. Y por otro lado, el plan el Acuerdo Nacional de la Infancia tampoco está en nada. O sea, tenemos dos proyectos que se están tramitando: el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que efectivamente viene de la administración anterior, y que el presidente le puso urgencia apenas asumió el gobierno, y este nuevo proyecto que sí es proyecto de este gobierno, que es el Servicio de Protección a la Niñez, que tiene que ver con el área de protección de la infancia, o sea, dividir en el fondo este Sename en dos servicios. Entonces yo creo que sí se está avanzando, los niños sí siguen estando un poco están dentro de las prioridades del gobierno, y hay que esperar que sigan en el fondo estando en el 2019 y que luego tengamos estos proyectos aprobados.
Ahora sí vamos a hacer una pausa en Política en Vivo. Llegó Marcela Sandoval, se nos va a incorporar y ya seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Recibimos a Marcela Sandoval. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias colega por la invitación. De periodista, la Marcela. Expresidenta de Revolución No, Democrática. no, fui secretaria general. Eso, bueno. Mi nombre sonaba para eso, pero era, no. Sí, bueno, no, yo te impulsábamos desde aquí. Sí, pero voy a la vicepresidencia, voy de candidata a la vicepresidencia metropolitana. O sea, estás como una amiga mía que dijo que iba a jubilar y ahora está a cargo de una empresa entera. ¿Ah? Sí. Te quedaste y vas a la presidencia metropolitana. Vicepresidencia. Ya. Es que tenemos una configuración de lista que... Estamos hablando de Revolución Democrática. Sí. Que no está fácil la vida en Revolución Democrática. No. ¿Cómo? No, pero está bien, pero está bien que haya disputa política. Aprovechemos. ¿Cómo va a resolverse esto entre los que quieren hacer acuerdos más amplios, los de la... Esto es como la DC de los años 60 y tanto, el camino propio, la vía con acuerdo, el partido único. Sí. ¿Cómo Mira, va? yo creo que la verdad es que hay bastante acuerdo. Lo que pasa es que en periodo de campaña interna, evidentemente, tienen que enfatizarse diferencias. Y más bien, los proyectos tienen que ver con... Las diferencias apuntan como a continuidad o a cambio en la conducción. O sea, hay un proyecto que es de continuidad, que lo encabeza la diputada Catalina Pérez, y otro sector, digamos, que aglutinó varias fuerzas que eran como fundadoras de alguna manera de Revolución Democrática, territorialista, el sector de los pantalones largos que colaboró, digamos, en el Mineduc, en fin. Y otros grupos más nuevos, digamos. ¿En qué lista está? En la de Javiera Parada. Ajá. En esa lista. Pero yo creo que, lo que hemos discutido todavía no parte de la campaña, parte recién el lunes, pero ya por prensa hemos estado ahí con algunas discusiones. La verdad es que en la interna no hay mucho, son más bien matices y cuestiones como bien retóricas, porque al momento de decir, ya vamos a establecer coordinaciones con la oposición, sí. O sea, y eso va a salir ahora, estamos votando en estos días mociones de nuestro Congreso Estratégico y ahí se va a definir la política de alianza. Entonces, más allá de qué lista salga, ahí va a haber un mandato político que salió del Congreso, digamos, de toda la... Ahora, la política de alianza parece ser uno de los ejes gravitantes del debate hoy día. Por supuesto, porque tiene que ver con qué tanta apertura tenemos para construir oposición, una oposición más amplia. En Revolución Democrática tenemos clarísimo que nuestro domicilio es el Frente Amplio, pero eso no obsta a abrirnos a conversaciones con otras fuerzas. Oye, si bien en el bloque anterior hablamos más bien de temas muy generales, yo creo que hay un tema que está todavía ahí dando vueltas y que tiene que ver con Carabineros y que debe ser de los temas más complejos que le tocó, yo no sé, pienso eso, pero que le tocó a este gobierno que no pudo haber tocado a otro y que durante mucho tiempo y de manera muy... También estoy haciendo un juicio propio, de manera muy parecida, la forma en que los distintos gobiernos encararon el tema de las Fuerzas Armadas y del gobierno es muy similar, digamos, de darle más gente, más plata, poco control, y el mundo parlamentario hizo más o menos parecido, como hemos dado este ejemplo varias veces. En el gobierno de Piñera 1 se aumentó en 10.000 funcionarios, con aplauso en el Congreso, donde nadie se opuso, nadie preguntó mucho, de los cuales un porcentaje muy importante nunca fue contratado, pero los sueldos sí fueron ingresados y se los fueron robando. Y en el gobierno de Bachelet 2 se vuelve a aumentar la cantidad de funcionarios a 6.000 y algo, sin tampoco ningún tipo de control, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha habido una cosa en general que lo hemos encontrado hasta que explotó. Y explota por, bueno, ya sabemos perfectamente cómo. Y hoy día estamos enfrentados a dos cuestiones. Un desmantelamiento del cuerpo de generales, brutal, el más brutal que yo tengo memoria, no he visto nunca una salida, son 40 y algo de generales los que salen en un año. Segundo, la iniciativa de ahora el gobierno de Sebastián Piñera de eliminar remover los decretos, cosas para poder remover, pero queda pendiente, que no sabemos, la UDI ha planteado reservas respecto de aceptar ese punto, hay otros sectores que no, y queda por resolver, bueno, pero ¿cuál es la reforma de fondo? Porque es obvio decir, mira, vamos a meterle más control, etcétera, pero ¿qué más vamos a hacer con una policía que se corrompió, que miente habitualmente y que es extremadamente ineficiente además? ¿Marco? No hay que olvidar que los acuerdos que sellaron el traspaso de Carabineros desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, y entre que otras cosas estableció esta peculiar forma de remover un director general de Carabineros, que es con
digamos, exposición ante el Congreso, fue negociado por el ministro de Defensa, el otro era senador Espina, el presidente de la República, en otro era senador Piñera. Era Espina, Chadwick y Piñera. Hernán Larraín, 3 ministros. Pero estaban en esa limitante democrática que se le estableció al poder civil, es una limitante que se origina en la derecha, que hoy día le pasa la cuenta. Así es, y lo dice Chadwick que hemos aprendido. Sí. Ahora, eso es más bien ilustrativo en términos simbólicos, pero también pudiese serlo en términos de coacción política sobre lo constreñido que fue la democracia en su, digamos, proceso de, si se quiere, desmilitarización en términos de la hegemonía que ejercían las Fuerzas Armadas. Pero también el traspaso desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior significó controles más laxos por parte del Poder Civil hacia el Poder Militar, en este caso hacia Carabineros, una institución jerarquizada, con estructura, digamos, de funcionamiento militar, y que en los hechos ha posibilitado esta corrupción que es estructural, no es un problema situacional o que se remita a un hecho en particular, o que hay un fenómeno más complejo. Sí, claro. Ahora, yo creo que lo más preocupante, evidentemente que las posiciones democráticas y fuerzas democráticas del país tienen que estar de acuerdo con restituir plenas funciones al Poder Civil en el sentido de remover no solo directores generales de Carabineros, directoras, sino que también comandantes de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que este proceso de revisión de la ley orgánica de Carabineros, en mi opinión, encierra mucha ansiedad en el mundo político. Creo que Carabineros tiene pocas capacidades de, en este periodo, tener estabilidad para procesar cambios. Tú señalabas hace un momento que esto de remover 40 generales es un hecho inusitado. No tengo memoria de algo memoria parecido para aquello. En tiempos de democracia, digamos, porque en dictadura se hacía lo que se quería. Pero el punto es que Carabineros, además, cuenta con una pésima en este periodo de evaluación ciudadana. Es de las instituciones que más recursos ha recibido para efectos de infraestructura y contratación de personal. Y si uno mira los indicadores de delincuencia, no es que haya aumentado mucho, pero la sensación de inseguridad en la población también se ha incrementado. Entonces, aquí se requiere de una conversación lo suficientemente, si se quiere, profunda desde el punto de vista de transformaciones en Carabineros que permitan hacer adecuaciones en la ley orgánica que tengan como elemento central la subordinación al Poder Civil. Ese es, yo creo, que el elemento ordenador. De ahí para abajo, discutir sobre formación, malla curriculares, doctrina, énfasis de la policía en la ciudadanía, pero ciertamente pensando que la situación actual de Carabineros es insostenible. Son demasiados los cambios que dan cuenta de que opera en una dirección distinta a lo que debiese ser el Estado de Derecho, pensando en corrupción, pensando en el asesinato de Camilo Catrillanca, pensando en una militarización de la policía en la región de la Araucanía que no se condice con lo que entendemos por democracia. Y en eso Carabineros está completamente al debe. Ahora, ciertamente que esto no remite exclusivamente a Carabineros como problema y no tiene que ver con el carabinero que a diario hace función pública. Tiene que ver también con que Carabineros fue altamente instrumentalizado por la derecha en el periodo de la transición. Pilar Abún, ¿qué tema es este? Creo que sí, un tema, de hecho ya algo anuncié antes. O sea, efectivamente la modernización de Carabineros y la reforma tiene que ser estructural, y en ese sentido el gobierno igual ya ha dado indicios de que va a ser una prioridad para este año la modernización de Carabineros, atendido los hechos que han acontecido en el último tiempo, corrupción incluso el tema del asesinato de Camilo Catrillanca. O sea, en el fondo la modernización de los Carabineros es una preocupación central para el gobierno y como ya en el fondo les explicaba antes, que hay un proyecto en tramitación que ingresó recientemente el gobierno, que hizo relación con fortalecer la transparencia y la probidad en Carabineros, que es algo que efectivamente está en el fondo está débil. Entonces hay que fortalecer esa transparencia, esa probidad,
pero al mismo tiempo vienen otras reformas o vienen otros proyectos de ley que se han anunciado que tienen que ver con la carrera funcionaria o también con la especialización dentro de los carabineros, de ver cuáles son las funcionalidades dependiendo de del rol que tengan los carabineros, porque sabemos que hay dentro de los mismos carabineros cumplen también distintas funciones. Ahora, efectivamente hay una sensación de que a raíz de los casos de corrupción, de que no ha elaborado en el fondo un buen trabajo, pero también hay encuestas que dicen lo contrario o que tienen muy bien evaluado a los carabineros, y en ese sentido los carabineros que hacen la pega todos los días, o sea, que están presentes para ayudar en el fondo a la población frente a las sensaciones de inseguridad o de violencia de los que son víctimas. Entonces, no es tan así de que la institución está completamente mal evaluada. Efectivamente, estos casos han demostrado situaciones complicadas que hay que evaluar y que hay que mejorar, y en ese sentido está la prioridad. Pero no es que toda la institución de carabineros esté mal o esté corrompida o no lo podemos poner a todo en el fondo del mismo saco. Oye, vamos a despedir a Marco Barraza. Dime, Marco. ¿Puedo decir algo antes de irme? Muy Por breve. supuesto. Sí, es que yo creo que a propósito de los énfasis de los anuncios que ha hecho el gobierno en materia de revisión de la ley orgánica del carabinero, creo que nadie va a estar en contra de incrementar y mejorar los estándares de probidad y transparencia. Si eso es claramente una expectativa compartida. Si el punto está en que eso es síntoma y no el problema de fondo de lo que Carabineros representa en el ordenamiento del país. En los hechos, lo que ha quedado demostrado es que opera como república independiente. Y eso es muy grave para la democracia. Entonces, la discusión remite a un problema doctrinario, a un problema de democracia, de cómo entendemos Carabineros en un Estado de Derecho. Y claramente, tal como se fue consolidando durante la transición, al menos es paralelo a lo que es la democracia. Gracias, Marco. Marcela. A ver, yo creo que... Carabineros, Marcela Sandoval. Lo hemos hablado en algunos programas anteriores, pero la crisis de Carabineros es una crisis estructural y como que tiene muchas aristas. O sea, de hecho, claro, cualquier reforma que se piense en Carabineros no solo tiene que apuntar como a la modernización de la institución ni a la formación. Hay un problema también de base que tiene que ver con las múltiples funciones que están asociadas a una institución que no está dando el ancho y que probablemente muchas de esas funciones las podían cumplir otras instituciones, incluso la Policía de Investigaciones. Creo que si uno se plantea un plan de modernización de Carabineros, tiene que también quizás poner el foco en acotar sus funciones con mayor precisión. Yo también tiendo a pensar que la credibilidad institucional es la que está en juego en términos de que es una institución clasista, en términos de cómo ha sido estructurada, digamos, no solo jerárquicamente, sino también lo que ha estado en tela de juicio no es necesariamente el carabinero, digamos, que da un servicio público y que digamos, acude ante una denuncia de un vecino. No está en tela de juicio ese carabinero. Lo que está en tela de juicio es quienes están, digamos, en el alto mando y quienes de alguna manera han estado vinculados a casos de corrupción. Entonces creo que ahí hay un tema de fondo también en la reestructuración de esta institución, puesto que la desigualdad que hay, digamos, de clase en los distintos escalafones es brutal, y ese es un hecho que pone también en tela de juicio al mismo funcionamiento de Carabineros. Y un punto relevante que lo decía Marco, pero tiene que ver con la subordinación al poder civil, porque esta institución tiene un mandato que es crucial para nuestro Estado chileno, por las múltiples funciones de seguridad, pero también de mantenimiento también de la convivencia, digamos. Entonces, cuando no se subordina al poder civil, pareciera ser que ante cualquier mandato de una autoridad, Carabineros se mandara solo y no hubiese capacidad ni de fiscalización ni de supervisión de sus acciones. Entonces, ahí creo que es vital en cualquier reforma que se haga ese elemento.
Pilar, una pregunta con la visión que tienes tú del sector de la derecha en particular. Esta reforma constitucional que va a enviar el gobierno en estos días, se supone, ¿no es cierto?, para eliminar las trabas del artículo 104, esto que hay que mandar el informe a Contraloría, avisarle al Congreso, etcétera, y reponer la capacidad del presidente de remover a los comandantes en jefe y al director de Carabineros. Necesita 2/3, si no me equivoco. Un quórum elevado. Que otro tema de gran discusión que yo creo que va a ser que otro punto que quería les voy a plantear inmediatamente después. Pero ¿tú ves viable que pase esa reforma o tú ves que va a haber resistencias más fuertes? Te lo pregunto porque particularmente desde la misma UDI ha habido reparos diciendo que no es necesario, que para qué, que esto funcionó tan bien. O sea, efectivamente hay que ver, mírame, es un poco apresurado decir si va a pasar o no va a pasar No, es como tú lo percibes. O sea, yo creo que va a generar bastante debate, no va a ser fácil la tramitación y ahí está un poco el rol que va a tener el gobierno de tratar de conversar este tema antes o fuera, en el fondo, entre comillas, de sala, de acercarse en el fondo a los distintos sectores. De hecho, tengo entendido que el gobierno citó a una reunión para el lunes a los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Senado para explicar esto y para explicar también todas las reformas que se plantean en materia de carabineros. O sea, yo coincido que la crisis es estructural y que en el fondo y es un tema que tenemos que manejar entre todos. No puede ser solamente un proyecto, obviamente, del gobierno. Entonces yo creo que esta reunión convocada es una señal potente de que el gobierno va a intentar llegar a acuerdos con la oposición y con los integrantes, en primer lugar, que están viendo esta materia para que ojalá el proyecto avance lo más posible. O sea, obviamente ahí va a haber una estrategia del gobierno de poner el tema en conocimiento de ¿Cuál puede ser la duda? Porque el proyecto global de reforma de Carabineros, yo entiendo que tiene que haber una conversación más larga y partir por decir qué policía queremos, qué policía necesitamos, hoy día este Carabinero. Fíjate que al término de la dictadura, si no me equivoco, Carabinero tenía 25.000 o 26.000 funcionarios, hoy día tiene casi 60.000. O sea, y tiene OS9, OS7, OS8, OS5, OS4 y se meten todo, etcétera, y además un tema de corrupción interna que es muy muy complejo, pero en fin. Pero el 104 en particular, ¿qué razón habría para decir no queremos que el presidente de la República tenga la atribución de remover al comandante en jefe? ¿Por dónde podría haber? Porque explicación no necesita ninguna, o sea, es más simple que nada, es decir, quiero o no quiero, no tiene más que eso. Sí. La verdad es que... Tú eres abogada, además, entonces, ¿por dónde podrían ir las objeciones? Es lo que me pregunto. ¿De por qué, en el fondo, o sea, de evitar que el ¿Por presidente... ¿por qué negar al presidente esa facultad? Mira, la verdad no he entrado en el fondo como tan en el detalle de cuáles son los reparos que tiene quizás también la UDI respecto de esta facultad, pero o sea, yo no veo si es que hay tanto problema con ese punto en particular. Que es súper importante. Sí, que es súper importante. Yo creo que en general el debate, o sea, va a estar concentrado, puede estar en eso, pero también en otras aristas, que es lo que, en el fondo, lo que dijimos. Son muchos los temas que hay que tocar, entonces no creo que sea solamente como es el tema que en el fondo que paraliza un poco la discusión. O que se topen en el fondo con que no puedan, o sea, objetar un poco esa propuesta del presidente. Sí, yo creo que más que razones jurídicas, quizás en ese punto en particular hay razones políticas. Tiene que ver con la concepción del poder, un poco lo que hablábamos de qué tan abiertos estamos a la subordinación del poder civil de una institución que en los hechos no lo ha estado. Entonces creo que ahí hay un tema más de fondo y que no creo que se vaya a resolver con esta reforma en particular. O sea, creo que es un tema más político que jurídico en ese punto. Sí. Sin duda que sí. Y hay otro punto, yo diría, de Carabineros que tú lo mencionabas y que tiene que ver como con una crisis ética. Que va más allá de los casos de corrupción. O sea, el caso de Camilo Catrillanca puso en evidencia como la falta de ética, pero ya en un nivel extremo, pero de procedimiento, de ocultamiento de información, de qué estamos dispuestos a hacer en el fondo, como para ocultar verdad. Y yo creo que eso, ante la ciudadanía, evidentemente que genera falta de credibilidad y pérdida de confianza de una de las instituciones que tenía mayor credibilidad y confianza. Pero ¿sabes lo que a uno le llama mucho la atención? Y lo dice Sebastián Piñera al final, cuando dice, ya está bueno que nos sigan mintiendo, le han mentido a todos los gobiernos.
es que lo habían hecho muchas veces. Lo hicieron con la Operación Huracán, lo hicieron con el caso de Avilés, lo hicieron con el caso Mendoza-Collío, lo hacen siempre. O sea, cualquier observador relativamente lúcido se da cuenta de que hace mucho tiempo que Carabineros implanta pruebas. Ahora el presidente de la Corte Suprema dice esto es gravísimo, nos ponen en tela de juicio todo el sistema jurídico, y esto viene de hace mucho tiempo. Entonces, a mí lo que me impresiona es cómo toda la clase política, o toda la élite política, aplaudía cualquier cosa de Carabineros y le daba más atribuciones porque le marcaban la encuesta. Ahí hay un punto que nos quedan 3 minutos, pero esta cosa como de política corta a la que nos estamos acostumbrando, de tomar decisiones para ganar la encuesta de la próxima semana, ¿hasta dónde nos ha debilitado como sistema democrático? Pilar, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que este es un tema que es mucho más complejo. Obviamente no es un tema de ley corta, sino que va a requerir un debate. A raíz del tema de la corrupción y de la falta de credibilidad que existe en el último tiempo, sobre todo en los altos mandos, por lo menos el proyecto que ya está en tramitación y que tiene por objeto asegurar la probidad y la transparencia, sí contiene normas que yo creo que igual van en la dirección correcta, como el hecho de que se les obliga a que tienen que rendir cuenta, que haya como un conocimiento también más por parte de la ciudadanía, de cuáles son las labores que están cumpliendo, de qué es lo que están haciendo. Porque al final mayor transparencia y probidad también hace que en el fondo ellos mismos tengan ese límite de que van a tener que actuar conforme a derecho. Y yo creo que claro, hay reformas que sí van a requerir un mayor debate. De hecho, estas reformas estructurales que se esperan para el próximo año son reformas que van a ser debatidas. En el caso de la reforma tributaria se han escuchado ya muchos actores, van a escucharse más de 60 intervinientes en el fondo interesados. Entonces son reformas que requieren un debate, requieren llegar a ciertos consensos, y no son leyes cortas, son reformas que se espera que tengan una tramitación durante este año y que se escuche a todos los sectores. Un último minuto, Marcela Sandoval. ¿De este tema o de cualquier? De lo que tú quieras. Sí, bueno, esta semana entiendo que en el primer bloque hablaron de la asunción de Bolsonaro, sí. Y no quiero dejar pasarlo porque creo que es un punto de inflexión también para América Latina en general. Y no porque sea un gobierno como se ha presentado, digamos, con sus credenciales de extrema derecha, sino con las señales que da en la composición de su gabinete, altamente militarizado, la falta de paridad, con poca presencia de mujeres, en fin, y una serie de señales que apuntan también a un modelo que en Chile hemos combatido, que tiene que ver con la excesiva privatización, las concesiones, y que ahora Brasil iría en esa dirección. O sea, menos derechos sociales, avancemos hacia privatizaciones de servicios públicos como el servicio de transporte urbano. Entonces creo que mirar el modelo que va a implantar Brasil, digamos, en esta gestión, digamos, no nos puede dejar impávido. Y creo que en Chile igual tenemos nuestro pequeño Bolsonaro, que es José Antonio Kast, y hay que mirarlo, digamos, con detención. Marcela Sandoval, militante de Revolución Democrática, candidata a vicepresidenta ahora del partido. ¿Metropolitana nomás? Sí, lo que pasa es que es nacional, es una estructura compleja. Ya, bueno, candidata de vicepresidente de Revolución Democrática, Pilar Abún, coordinadora legislativa de Libertad y Desarrollo. 1.000.000 de gracias por la gentileza, y también le agradecemos a Marco Parraza, que partió hace unos minutitos. Por supuesto, gracias a todo el equipo, y nos encontramos de nuevo el lunes. Buen fin de semana, aguantemos el calor. Hasta luego.